originarias, a través de la lengua, nos han educado de cómo tenemos que cuidar la tierra, el maíz, la tortilla, cómo tenemos que cuidar nuestra salud, cómo tenemos que cuidar nuestra forma de organizarnos, ¿no? O sea, ahorita fuertemente los partidos políticos se han integrado a las comunidades, han dividido, han colapsado hasta cierto punto, y la sociedad misma nos ha vuelto seres individualistas, ¿no? Sin embargo, la resistencia en las comunidades, nuestra forma de vida, propiamente, que todavía lo estamos ahí acobijando y todavía lo estamos cuidando, es justo eso, ¿no? De pensar de lo colectivo, de pensar cómo podemos seguir siendo nosotros sin que los otros nos terminen matando, ¿no? Por decirlo así. Es una preocupación, y también justo cuando hablamos de la autonomía, vemos esto, ¿no? Cómo nosotros ahorita abrimos esa perspectiva de decir, existimos, pero al mismo tiempo corremos el riesgo de que al abrir, al darnos a conocer, al visibilizar nuestra propia forma de vida, le estamos mostrando todo al Estado, ¿no? Le estamos enseñando, nos estamos abriendo completamente al Estado, y también puede ser una forma de que el mismo Estado vaya apoderándose de nuestras comunidades, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, del tequio, ¿no? Sabemos que el tequio es una forma de resistir en nuestras comunidades, pero el Estado lo ocupa para seguir no gastando, ¿no? Y decir, no, pues que sigan dando tequio, ¿no? O sea, son algunas de las cuestiones que dice uno, ¿cómo le hacemos para poder cuidar esa autonomía que tenemos en las comunidades sin que el Estado termine de exterminarlo, ¿no? Entonces son varias cuestiones que, bueno, vamos a seguir hablando en la mesa, que ahorita doy paso a que lo vayamos pensando, y regresamos y continuamos viendo eso. Pues bueno, un poco para ampliar el contexto que los compañeros ya nos dan pauta, yo quisiera decir que en primer lugar nos convoca sí la comunidad, pero también nos convoca la universidad. Nos convoca la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca como institución que pertenece al sistema de educación superior de nuestro país. Y esto lo quiero decir porque uno de los elementos que planteó Edgar es que hay que entender el lugar en el que estamos, ¿no? Hay que entender el sistema mundo, conocer las leyes, conocer tratados, y yo diría conocer qué es una universidad. Y por el tiempo que he tenido la fortuna de participar en el proyecto, de alguna manera o de otra, me parece que hay una discusión que no se ha dado, y esa discusión tiene que ver con la diferencia que hay entre la autonomía según la entienden los pueblos y las comunidades y la autonomía universitaria. Y considero que es un elemento importante porque es una universidad, y es una universidad pública además. Es decir, que se debe al dinero de la clase trabajadora, de la gente que está todos los días haciendo un esfuerzo porque haya universidades públicas, aunque no se le proponga así. Entonces, esto que dice Edgar a mí me cala muy profundo, porque creo que una cosa que habría que ver es cómo es ese sistema universitario, ¿no? En términos del sistema de educación superior en México. Y hay una preocupación sobre eso, ¿no? Tengo la impresión, y no sé si sea compartida con algunas personas con las que lo he platicado, sí es una preocupación compartida, que más o menos hay una especie de imaginario colectivo que ha pensado que la autonomía universitaria es lo mismo que la autonomía comunal, y no es así. De hecho, si nos ponemos un poquito más puntillosos, el año pasado, en febrero de 2024, se aprobó la nueva ley de la universidad, y esa nueva ley despoja a la UACO de autonomía. O sea, no es una universidad autónoma,
¿sí? Aunque lo diga en el nombre. Esto lo vamos a discutir más detenidamente en una mesa de trabajo que vamos a tener. Pero esto lo quiero plantear desde ahora por lo que Edgar decía. De manera que esta universidad, este proyecto de educación alternativa que efectivamente, como dijeron las autoridades comunales hace rato, nace desde los pueblos, hoy día es un proyecto en disputa por el Estado, no se queda en manos de los pueblos. Y aunque sea un proyecto alternativo, se institucionalizó. Y aunque sea comunal, la universidad tiene limitaciones fundamentales en su funcionamiento, en su estructura, la fortaleza está en otro lado, la fortaleza está aquí con las autoridades comunales, está con los estudiantes, está con la comunidad en general y por supuesto está en el reconocimiento de todos y todas sus miembros. Por ejemplo, con el reconocimiento de las unidades de aprendizaje comunal, que tendría que ser espacios absolutamente reconocidos, no solamente por la ley, sino también por la propia comunidad universitaria, ¿no? Y eso, quienes son miembros de las unidades de aprendizaje saben la batalla que han dado para eso, ¿no? Y aunque sea un proyecto situado en el estado de Oaxaca, hay un contexto más amplio. Y ese contexto más amplio yo lo sitúo en los diversos proyectos de educación superior. Cuando en 2020, a través del periódico oficial del estado de Oaxaca, se publica la ley orgánica de la UACO, yo quedé fascinada porque era una universidad que nacía a contracorriente de la tendencia del gobierno federal en su concepción de educación superior. El Estado ha perseguido a las universidades autónomas, les ha recortado presupuesto, no hay matrícula suficiente para atender a jóvenes en edad de recibir educación superior, no han aumentado el presupuesto, se pensó en construir universidades alejadas del contexto comunitario como las universidades para el bienestar, y en medio de eso surge la UACO. Y yo cuando vi la ley orgánica dije, firmaron sin leerla, porque estoy segura que si hubieran leído con cuidado las implicaciones de una universidad autónoma, no la habrían aprobado. Y pasó muy poco tiempo y la echaron abajo. Entonces, alguien la leyó bien y dijo, esto no puede pasar, ¿no? O sea, no puede seguir el proyecto. Entonces, yo lo dejaría aquí y con la intención de seguir desplegando pues, la discusión. Me parece muy interesante cuando señalado que sobreviven, ¿no? Pueblo Chatino en particular, pero no solo el pueblo Chatino, pero también sobrevive existiendo en un mundo que también los devora al mismo tiempo, ¿no? Y que pues ambas cosas que parecieran que son contradictorias, son tensiones constantemente que estamos ahí, ¿no? Las cosmovisiones propias y ese mundo que devora también desde dentro, porque son las propias familias que nos preparan a los jóvenes para migrar, hay tensiones ahí importantes, ¿no? Esta frase que dijo que creo que es muy importante, seguir siendo nosotros sin que otros nos devoren, y que resistimos, pero también al visibilizar las formas propias, también de una forma u otra se exponen a las lógicas del Estado, a las lógicas digitales que las cooptan también para su provecho, para su beneficio. En todo esto estamos metidos, ¿no? Todas esas tensiones y otras muchas más, ¿no? que tenemos en la mesa. Y Teresa Guerrero pues puso el tema también de la autonomía con respecto a la universidad, ¿no? Como también está escrita la universidad en un sistema de educación mayor que hace que pensemos que la autonomía universitaria pues no es exactamente la autonomía comunal, ¿no? Y todos los reconocimientos que son necesarios que sigan operando en este campo. Pues muchas gracias por haber puesto, yo creo que temas muy importantes a la discusión. Ahorita me gustaría preguntarles que a pesar de que el escenario está así, que este es el territorio donde nos movemos con todas estas complejidades a diferentes niveles, microtensiones por aquí, tensiones por allá, ¿cómo se resiste desde los pueblos finalmente, ¿no? ¿Cómo
se resiste desde el territorio, desde la lengua, desde la vida en general, cómo se muestra esta resistencia, estas prácticas que hemos platicado. Podemos comenzar, yo creo que ahorita con Teresa Solano. Muchas gracias. Cuando decimos que resistimos, y la pregunta es cómo lo estamos haciendo en nuestros pueblos, vemos es muy complicado, ¿no? En la actualidad, bueno, la resistencia está en la defensa, ¿no? El defender nuestros derechos, el defender nuestro territorio, nuestra organización comunitaria. Asistir a una asamblea es una forma de resistir, hablar la lengua es una forma de resistir, crear desde la propia cosmovisión de nuestros pueblos es una forma de resistir, ¿no? Porque anteriormente voy a hablar un poco sobre la crianza, yo trabajo de eso, y me gusta mucho, ¿no? Cómo nosotros desde la filosofía chatina concebimos al nuevo ser cuando llega, ¿no? Esa relación de enterrar el ombligo, la placenta de un niño a la tierra, la conexión que hacemos desde el sujeto y la naturaleza, y que tiene esta fuerza y este poder para vivir en este mundo, cómo desde nuestras comunidades vemos esta relación. Y en la actualidad o en otras universidades quizás nos meten la idea de que hay que competir, hay que ir y hay que ser uno solo, trabajar uno solo y dejar que los otros vivan como quieran, ¿no? Con esta filosofía individual. Y en nuestras comunidades es todo lo contrario, ¿no? En nuestras comunidades está fuertemente el trabajo colectivo, el trabajo el cuidado de la naturaleza, el hecho de trabajar para el bien común, cuidar a los niños, cómo formamos a los niños, de ahí empieza o inicia esta formación, ¿no? Cómo nosotros reeducamos desde lo propio, ¿no? En Chatino, por ejemplo, nosotros tenemos una frase que decimos Chandore, ¿no? Las palabras con las que nos educamos, ¿no? Nosotros, para nosotros es muy fuerte el hecho de tirar una tortilla, ¿no? Yo cuando salí fuera de mi pueblo, yo veía las tortillas ahí en el bote de basura, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que esta gente haga esto? Cuando en mi pueblo una semilla de maíz, o sea, los papás nos decían, nunca lo tire, ¿no? Una semilla de frijol es muy importante para nosotros, nunca lo debemos de tirar, ¿no? Y esa otra filosofía es como, no pasa nada, hay cierto desperdicio, vivimos ese mundo donde tenemos que seguir la moda, ¿no? Y en las comunidades lo que nos ayuda a seguir sobreviviendo y cuidar todo esto que tenemos es justo eso, ¿no? El pensar sobre el cuidado, pensar de que los niños tenemos que educar desde que estamos chicos. Los niños los educamos de otra manera que hasta ahorita las escuelas no han podido como retomar, ¿no? Esta filosofía cuando decimos a las niñas un ejemplo, ¿no? Debes de lavar bien tu metate cuando estás moliendo, porque si lo dejas sucio, ¿no? Cuando nace tu hijo, ¿no? Se llena de más en la cabeza, ¿no? Hasta cierto punto esa filosofía decimos cierto, y yo cuidaba mucho esa parte, ¿no? Y los papás te decían, no, tú sí obedeciste porque tus hijos no nacieron así, ¿no? Son cuestiones que dice uno ahorita, no pasa eso, pero es parte de nuestra forma de vida. Otra cosa decían, no tires mucha agua, ¿no? A las niñas, cuando estés lavando la ropa, no estés desperdiciando mucha agua, porque cuando estés en tus días, te va a bajar mucho, ¿no? Y cuidábamos el agua, era una forma de que nos decían, cuida el agua, no directamente, sino es una forma de cómo eso que educan, ¿no? También tiene que ver con nuestra existencia personal. Otra, le decían a los niños, ¿no? Bueno, los hombres decían que los papás le decían que cuando ellos sembraban maíz o iban a sembrar,
no podían ir al baño en el sembradío, ¿no? Porque si hacían el baño, pues salía mucha, a ver, alguien me ayuda ahí, salía el maíz, o sea, no salía bien la cosecha, pues, ¿no? Y me imagino que ustedes tienen esa visión también, ¿no? Y hay muchas otras formas de cómo nos educan en casa. Pero toda esta parte de cómo nos educamos desde lo propio se ha ido perdiendo con la pérdida de la lengua, con la pérdida de nuestros conocimientos, con la pérdida de nuestra visión, de nuestro maíz propio, ¿no? Entonces nosotros en las comunidades originarias justo resistimos desde ahí, ¿no? Desde la palabra, desde el territorio, desde el cuidado, desde la crianza, y seguimos resistiendo. O sea, muchos estamos ahí cuidando esa parte e invitamos a las nuevas generaciones a que se incorporen también, ¿no? Bueno, también para pensar estas formas de resistencia, creo que es importante retomar lo que ya me decía hace rato, ¿no? Sobre reconocer el contexto en el que estamos parados. Y creo que una parte de eso tiene que ver con que pues no hay recetas, ¿no? No hay recetas para construir un proyecto nuevo, tampoco no hay una receta para enfrentar un problema tan voraz como el que la Huaco se pretende enfrentar, ¿no? En este caso, una educación occidental, moderna, eurocéntrica, etc. Creo que puede haber muchas respuestas y justo la asamblea es un espacio de diálogo en el sentido fuerte, no de práctica, sino de reconocimiento del otro, de que quiere poder, de un espacio más de intercambio y de paciencia también, porque no es fácil aprender a escuchar, ¿no? Pero estos espacios de resistencia pasan por muchas dificultades, ¿no? La formación que pueden recibir estudiantes que se integran a este proyecto educativo tienen también detrás un conjunto de prácticas de sus propias comunidades. Y con esto quiero decir que muchos de nuestros jóvenes provienen de comunidades de resistencia. Y ellos saben que las comunidades que se resisten así, en colectivo, que no solo son los mayores, que no solo son los varones, o que no solo son las mujeres, que son todos en el pueblo los que se resisten para poder preservar, ¿no? Preservar territorio, prácticas, lengua, etc. Y esto lo digo porque a semejanza de esta resistencia para construir, por ejemplo, espacios autónomos en las comunidades, también ha habido una lucha y una resistencia histórica para construir y preservar la autonomía dentro de las universidades. No es algo que el Estado haya dado con gusto y de buena gana las autonomías, ¿no? Desde el movimiento de Córdoba, Argentina, en 1919-17 más o menos, a la fecha, la autonomía ha estado en disputa constantemente y se ha relacionado de manera muy fuerte con el financiamiento público. Entonces, no es casualidad que esta universidad haya sido castigada en su autonomía al amparo del financiamiento, ¿no? Ese proceso de pérdida autonómica de la universidad estuvo argumentada, más bien chantajeada con los recursos, ¿no? Entonces, me parece que ¿quién lo puede enfrentar y cómo se puede resistir? Pues la propia comunidad universitaria. Es muy importante ese fortalecimiento interno. Y ese fortalecimiento interno de la UACO no viene de sus autoridades, no viene de los administrativos, no viene de los facilitadores, viene de todos y de todas. Especialmente viene de hacer comunidad. Hay centros universitarios donde no hay comunidad detrás, por ejemplo, ¿no? Donde no hay asambleas comunales. En muchos sí. La tarea, ¿cuál sería? Articular eso.
pierda donde sí hay y construir donde son vecinos de zona. Y creo que esa es una forma de resistencia activa y al mismo tiempo construir lo que el proyecto se había planteado originalmente. Y parte de ese fortalecimiento y de esa articulación, y perdón que insista porque ha sido una de las grandes batallas dentro de la UACO, es el reconocimiento de las unidades de aprendizaje comunal. Estas unidades de aprendizaje integran la mayor parte de la matrícula de la UACO. Y me parece todavía preocupante que siendo así no estén reconocidos. Y el reconocimiento tiene que darse no solamente de nombre, sino también en términos de financiamiento, también en términos de cobertura administrativa, también en términos de apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santa María Colotepec es un centro universitario que cuenta con 5 unidades de aprendizaje. ¿Qué significa? Que tiene una dispersión territorial muy importante y están activos. Entonces, parte de esa resistencia tiene que ver con este trabajo que hay debajo. Lo dijo muy bonito hace rato una de las autoridades comunales: no están solos, hay un pueblo con ustedes. Y creo que eso es lo valioso y a partir de ahí se puede articular resistencia. Y finalizo con lo siguiente. Decíamos hace rato, a lo mejor no hay una respuesta, no hay una receta, no sabemos cómo y por eso lo estamos dialogando. Pero hay algo que sí sabemos, y eso que sí sabemos es qué no hacer. Y lo que no hay que hacer es dejar que el Estado pase. Eso sí lo sabemos. Porque donde el Estado pasa, pues no hay autonomía, ¿no? Donde el Estado pasa lo que dice Tere. Se expropia o subsume una práctica y un concepto tan importante como es el tequio para desentenderse de obligaciones que el Estado tendría que cumplir. Entonces, eso sí sabemos que se debe hacer. No permitir que el Estado subsuma prácticas como esa y decir que como nos ponemos la camiseta y damos tequio, entonces, pues así han sobrevivido, sigan sobreviviendo sin recursos. Entonces, creo que es parte también de saber dónde estamos. Muchas gracias a las compañeras. Un aplauso. Creo que nos dan bastantes vías, ¿no?, para pensar esto de la autonomía. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellas cuando dicen que en realidad la autonomía se viene manifestando de diferentes maneras, ¿no? Tenemos unos ejemplos cotidianos, por ejemplo, ¿no?, con el cuidado de las infancias, y en realidad, pues sí, ¿no?, desde la lengua, las asambleas, desde las prácticas cotidianas. Pero esta resistencia que de por sí ya existe en las comunidades, hay un problema, y es que justamente lo que decía la compañera Teresa Guerrero, ¿no?, cómo es que el Estado se va adentrando a esas prácticas y de alguna manera se las va apropiando, de manera que existen diversos intentos de despojo, ¿no? Entonces, aunque haya resistencia cotidiana en las comunidades, también cada vez hay más aparatos desde el Estado que intentan despojar de esa resistencia, ¿no? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo bastante concreto que sucedió en mi municipio, ¿no? Yo soy de San Jerónimo Huatlán. Nosotros, hasta la década de los años 60, teníamos un bosque centenario, porque la verdad no sé de cuánto tiempo data, pero al menos en las relaciones geográficas que se escribieron en el siglo XVI, ¿no?, 1580, los encomenderos ya daban cuenta al gobierno español de la existencia de árboles, ¿no?, de pinos y de encinos en la región de los Cuatlanes. Estamos hablando de que si eso lo vieron los españoles en 1580, y en la década de 1960, casi 400 años de antigüedad, ¿no? Entonces había una relación con el bosque de manera armónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos, la gente vivía así. Cuando llega las empresas forestales, Fábrica de Papel Tuxtepec, Papatux, ¿no?, que es la que nos hizo los libros de texto, gracias a los bosques de mi pueblo, que explotamos durante años, no hubo resistencia porque no se conocía el trabajo, digamos, de lo que es la cuestión forestal, a un lado que no se conocía tampoco la cuestión de las leyes,
o el manejo del bosque. Entonces, ¿qué hace la empresa? Pues entra de manera simple y llana, haciendo muchos engaños, ¿no? Diciendo que vamos a tener mejores condiciones de vida, infraestructura, caminos, etcétera. Entonces explotan los bosques desde 1973, cuando ganan una concesión, y para eso, pues obviamente, ¿quién es el aliado? Pues el gobierno, ¿no? El gobierno federal, que en 1940 hacen una reforma a la ley forestal para que haya empresas para que pudieran tener licitaciones para trabajar los bosques. Entonces, siempre del lado del capitalismo iba a estar el Estado, ¿no? Dándole chance, ¿no? El Estado, pues el gobierno, dígase del partido que sea, siempre ha sido así. Entonces, explotan nuestros bosques durante los años 70, 80 y 90. 30 años nos llevamos nosotros en San Jerónimo Coatlán para conocer cómo es el funcionamiento de la cuestión forestal. Hasta la década de los 90 se expulsan las empresas madereras y empieza a operar una empresa forestal comunal, que hasta la fecha sigue operando de manera comunal. Todos somos parte de esa empresa, todos tenemos una pequeña acción ahí, y ahora se hace de otra manera. Pero ya por eso se llevaron 30 años. Si nosotros hubiéramos tenido el conocimiento jurídico, el conocimiento técnico, quizás no hubieran entrado. Hubiéramos agarrado el ejemplo de lo de la Sierra Norte, ¿no? Justamente con Jaime Martínez Luna, que también anduvo metido ahí en la defensa de los bosques y demás. Lo menciono porque, pues, como saben ustedes, es pionero, ¿no?, de aquí de nuestra universidad. Entonces, a eso voy, a que si nosotros desconocemos cómo opera el Estado, cómo operan, digamos, los diferentes garras que tiene el sistema neoliberal, pues entonces, si no lo conocemos, es difícil que podamos defenderlo, ¿no? Entonces, yo a partir de eso lo que pienso que para que podamos seguir trabajando en una resistencia, debemos de estar alertas y poder identificar de dónde viene el chingadazo, ¿no? Perdón la palabra, ¿no? Perdón la expresión, de dónde viene el golpe. Y de ahí accionar. A ver, no sé si ustedes vieron recientemente lo que pasó con los guaraches de Yalala, ¿no? Es el caso más reciente, que ya pasó con la blusa del Tlahuitoltepec, que está pasando con muchas otras cosas. Antier escuchaba... Ahí está, listo. Yo escuchaba a Yasnaya, antier me parece, a Yasnaya Elena Aguilar, y ella ponía un ejemplo bastante ilustrativo, y creo que con eso pudiera yo cerrar. Y ella decía que, bueno, en otras palabras, pero creo que para poder resistir, que al final de cuentas es defendernos, tenemos que identificar qué es lo que quiere de nosotros el Estado, qué es lo que quiere, digamos, el sistema, ¿no? Ella ponía el ejemplo de cuando a una persona la están ahorcando, el Estado, la persona que se está ahorcando, ve algo de ti que le interesa, ¿no? ¿Y qué hace? Te lo quitan y te sigue matando. Entonces, con el Estado es lo mismo. Les gustó el tequio, ¿por qué? Porque eso implica que no hay nómina, la SEP no tiene que pagarnos porque trabajamos de gratis, ¿no? Entonces le conviene, entonces nos quita eso, pero nos sigue aniquilando, ¿no? Un poco poniendo lo que decía Tere, ¿no? De cómo el Estado se apropia de ciertas cosas que le convienen, pero otras las sigue haciendo. Entonces pienso que a partir de estar alerta, de identificar, ahí viene la parte ya organizativa, ¿no? Y por ejemplo, este Congreso Internacional de Comunalidad, pienso que es un ejemplo muy claro de resistencia, porque seguramente ya se identificó algo que está pasando, que es que la educación superior en México obedece a ciertas tendencias más bien de carácter mercantilistas, neoliberales. Entonces, ¿qué hacemos? Una universidad que juegue a favor de las dinámicas comunitarias, ¿ok? Ya fuimos alertas, ya se identificó el problema, se empieza a accionar, luego se empieza a organizar en un congreso para que varias personas podamos participar, que es otra de las palabras claves que anoté aquí. Y entonces, a partir de la participación, ya nosotros nos vamos, venimos de diferentes instituciones, de diferentes lugares, y entonces ya tenemos otra forma de cómo ver la cuestión educativa a nivel superior. Y si lo hacemos en colectividad, otra vez tomando el ejemplo de mis compañeras, entonces creo que estaríamos en posibilidades de empezar a agarrar y caminar otro nuevo rumbo. Como se dan cuenta, entonces, esto de la resistencia, pues es un proceso, no es un proceso que viene desde identificar qué está pasando hasta la parte de la acción, ¿no? Y en medio de ello, pues va a pasar la cuestión de la participación, la organización, la colectividad,
Y bueno, decía hace rato el comisariado, el detalle es que tenemos para allá afuera mucha gente que no quiere que eso esté pasando, ¿no? Entonces, entonces esos son los obstáculos y ahí viene la resistencia y pareciera que es un cuento de nunca acabar. Y sin embargo, pues aquí estamos, ¿no?, resistiendo desde este espacio que es la UACU. Gracias. Muchas gracias a cada uno de nuestros participantes. He apuntado aquí algunas notas como síntesis, ¿no?, con Teresa Soriano, pues esta idea fuerte también de que la resistencia es cotidiana, se resiste desde la asamblea, se resiste cuando se habla también de las lenguas originarias, ¿no? Desde la crianza. Teresa tiene un trabajo súper interesante, la palabra que cría, ¿no?, las palabras que crían, y es tal vez un nivel muy cercano, muy micro, pero es muy importante como ella va desmenuzar cómo las palabras que crían también crean resistencias, y finalmente señala que pues se practican esas formas de resistencia de lo cotidiano, y se invita a las nuevas generaciones a que las vivan también. Yo creo que la UACU es un claro ejemplo también de cómo está no solamente describiendo o practicando, sino invitando a las nuevas generaciones a que se practiquen esas formas, porque es la única forma que tenemos de resistir a largo plazo también. Teresa Guerrero insiste también en ubicar esta problemática en una problemática mayor, en este caso la lucha por la autonomía en general de todas las universidades, un camino largo en todo el futuro, me atrevería a decir, ¿no? Y cómo esto está relacionado también al tema de la autonomía, la UACU, con cierto chantaje en términos financieros por parte del Estado. Creo que es muy importante, una frase que creo que es importante, que dice que hay que resistir desde donde todavía hay mucha autonomía comunal y fortalecer en forma de horizonte donde no lo hay, que incluye también reconocer muchos procesos que siguen sin reconocerse. Mencionó la voz de unas autoridades que creo que han sido muy relevantes en la mesa que nos presidió. No están solos, creo que eso es una fortaleza de pensar lo comunal. No estamos solos, están las autoridades comunales arropando estos proyectos, ¿no? ¿Qué no hacer que no pase el Estado, señora? Edgar insiste también, coincide con sus compañeras y piensa que el Estado finalmente también va entrando en las comunidades, ¿no? También poco a poco. Que hay resistencias, pero que también el Estado intenta limar esas resistencias. Y como intenta limarlas, es importante identificarlas, estar alertas para ver de dónde va a llegar el golpe, ¿no? Para poder responder justamente a ese golpe. Tenemos que identificar qué es lo que quiere el Estado, qué es lo que se apropia porque le conviene, ¿no? Y entiende también que el Congreso es una parte también de la construcción de esa resistencia en colectivo. Bueno, pues va la última pregunta. Con esto cerramos para escucharlos y escucharlas a ustedes. Si está así el panorama, si así ven ustedes lo comunal, la autonomía, si así se resiste desde las comunidades, o otras preguntas que nos tenemos que hacer para fortalecer la resistencia, ¿cómo ven a la propia autonomía que está en juego ahí en la Universidad Autónoma Comunal en Oaxaca? Me gustaría tomar la frase que dijo Teresa Guerrero, ¿no? Desde cómo resistir desde donde hay autonomía, cómo fortalecer lo que todavía está en horizontes en este ejercicio de la autonomía o de fortalecer la vida comunal al propio interior de la UACU, de la Universidad Autónoma Comunal. Gracias. Pues sí, es un gran reto, ¿no? Desde que la universidad se fundó, el reto era convivir con esa tensión, esa contradicción entre querer ser autónomos, aunque era la ley, y entre permitir la institucionalización o incluso pedirla, ¿no? Es una tensión que ha estado ahí desde el primer momento. A diferencia de otros proyectos de educación alternativa, que sí están muy al margen del Estado, ¿no? Hay muchos ejemplos de universidades que están muy al margen y que ni siquiera tienen la intención de ser reconocidos ni de nada, sino que es un ejercicio muy radical en términos de autonomía.
A diferencia de eso, la UACO sí buscó la institucionalización, ¿no? Buscó formarse como tal. Había en ese entonces una gran expectativa porque era decir, bueno, ¿hasta dónde podemos estirar la liga? ¿No? ¿Qué sí podemos sacar de ahí? ¿Qué sí podemos aprovechar? Y en ese momento uno de los espacios formativos más importantes era la asamblea, que en realidad en el estatuto de la universidad no figura como asamblea, pero perdón, ahí figura como asamblea, pero en la ley orgánica no figuraba de esa manera. Y es que una institución de educación forma no solamente a través de los planes y programas, que son muy valiosos en el caso de esta universidad porque se produjeron, se construyeron, se enseñaron muy desde abajo, ¿no? Desde experiencias previas, etcétera. Pero también se forma desde la práctica y desde la forma de organización. Entonces, cuando una institución reproduce, por ejemplo, prácticas que son propias de la política estatal, pues es una institución que se ha dejado, ¿no? Que se ha dejado influir o penetrar por esas prácticas externas. Cuando no se le da voz a todas y a todos, se está reproduciendo la lógica excluyente del Estado. Cuando se reproducen prácticas que no son comunales, más que censurar o más que hacer el señalamiento en términos acusatorios, creo que es una forma de reconocer que el enemigo es grande, que no es fácil y que más bien lo que es fácil es dejarnos influenciar. Eso es lo fácil, ¿no? Porque pensamos que hay, pues que qué tanto es tantito, ¿no? Pero los grandes procesos de organización autonómicos, ya sea desde procesos educativos o desde procesos de pueblos y comunidades, son muy radicales. Pensemos en los zapatistas, pensemos en Cherán, por ejemplo, donde de verdad el Estado no pasa, ¿sí? Cuando se dialoga, o creemos que se dialoga con el Estado, y no hay una posición de fuerza, en realidad lo que hacemos es entregarnos al Estado, ¿no? Ahí no hay diálogo, porque no hay asimetría y no hay capacidad de resistencia. Cuando construyamos eso, entonces podemos ver. Y creo que esa es una lección, lo voy a decir porque no lo pensé yo, esta no es una idea mía, este es un aprendizaje que yo he tenido en la sección 22, ¿no? Ellos hacen eso, ellos resisten, pero porque tienen una capacidad de organización brutal que les permite sentar al Estado. Pero cuando no se tiene eso, e incluso ellos teniéndolo, difícilmente logran cosas. Vean ustedes la jornada de lucha pasada, ¿no? ¿Qué podemos esperarnos los demás, los simples mortales, que no tenemos esa capacidad organizativa y de reacción frente al Estado? Entonces, ¿qué hacer ahí? Yo apuesto a ese tejido de base, a ese tejido despacito, silencioso, a lo mejor sin mayor pretensión, pero que se hace todos los días. Especialmente, como dice Edgar, reconociendo de verdad, sinceramente, desde nuestro corazón, qué hacemos y qué no estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo lo comento mucho con los estudiantes que por ahí están, cuando el Estado no nos escucha es normal, ¿no? Se entiende, es el enemigo, parte del enemigo, ¿no? La otra parte es la modernidad, la otra parte el capitalismo, la otra parte el patriarcado. Pero cuando el Estado no nos oye, es normal. Pero cuando entre nosotros no nos escuchamos y cuando entre nosotros no nos reconocemos, eso es porque estamos reproduciendo las prácticas de subordinación, de dominación del Estado en nuestro entorno. Y si no somos capaces de reconocer eso, es muy difícil que avancemos en extender y profundizar un proyecto alternativo como este. Aunque esté muy restringido, se puede hacer mucho. Siempre y cuando haya organización, haya mucha voluntad y sobre todo voluntad de reconocer cosas que a lo mejor no nos gustan, pero que es necesario, ¿no?
eso, con esto cierro como ejemplo, aprender a amar con los ojos bien abiertos, ¿no? Nada de que es que eso no lo quiero ver porque es feo y yo solo quiero ver lo bonito, solo quiero ver que sentada bajo un árbol podemos platicar y eso es comunalidad, y que compartimos y que celebramos y que trabajamos y que ya, eso es lo bonito, sí, pero la comunalidad tiene enemigos, aunque haya gente que diga que no. Si no fuera así, no se habían repetido más de 20 veces hoy día la palabra resistencia. Entonces, sí hay, ¿no? ¿A qué nos resistiríamos, no? Si no hubiera enemigos. Bueno, yo quisiera seguir. Tere Guerrero y yo somos facilitadores del mismo centro, de la misma unidad de aprendizaje de Candelaria Loxicha. Y cuando salió esta nueva ley de la UACO que le quita la autonomía, nosotros fue tanto nuestro enojo que ya no queríamos seguir prácticamente. Yo se lo dije abiertamente. O sea, digo, entonces mejor no. Y hasta retrasamos un semestre el inicio de la maestría que estaba por comenzar, ¿no? Pero al final de cuentas, pues somos 4 facilitadores, 5, pues la mitad ya no queríamos, pero entonces era como votar a nuestros estudiantes que ya habían puesto su confianza pues, en la UACO, pues, y también en nosotros. Pero entonces, bueno, cada quien lo sacó como pudo, ¿no? Yo por ahí escribí un texto, si lo quieren buscar está en internet, se llama ¿Qué significa perder la autonomía? A propósito de la nueva ley de la UACO. Y en ese texto que se publicó por ahí en algunos portales, pues eso justamente no es una crítica, porque además a mí me invitaron cuando se hizo la consulta libre e informada los municipios, ¿no? Para poder dar a conocer el proyecto de la UACO, y entonces pues uno fue, y aparte nos tocó la desfortuna de compartir mesa con gente del Congreso del Estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues fíjese, aparte de que uno se animó a estar con ellos, a los pocos días pues ya no valió la pena, ¿no? Porque entonces ya no era autónoma, o al menos había perdido. Y es que yo, como lo había visto, bueno, cuando hice mi doctorado, me enfoqué en procesos educativos autonómicos en comunidades de la Sierra Sur, y ahí vi lo que era autonomía, ¿no? Ahí vi cómo el aprendizaje no estaba condicionado por nada, no había como condicionamientos para eso. Yo dije, si esto es la UACO, pues qué chido, porque ahora nuestros conocimientos comunitarios van a ser validados por el Estado, o al menos van a ser validados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y van a estar a la par de lo que uno aprende en el TEC de Monterrey o en la UNAM. Entonces dije, no, está muy muy bien. Pero cuando sucede esto, pues entonces vuelven a quedar en el olvido esos conocimientos, y nos volvemos entonces a ceñir a cierto lineamiento, ¿no? Que en este caso nos dicta la Secretaría de Educación Pública. Bueno, total de que pienso que estas implicaciones que tiene pues ahora sí que la autonomía de la universidad, creo que sí debemos de pensarlas bien, y creo que bueno, yo me quedaría con la reflexión que hace mi compañera Tere, en el sentido de pensar lo autonómico en sus implicaciones como universidad, y también lo que implica desde la cuestión comunitaria, ¿no? Porque, bueno, en efecto no es lo mismo, aunque pues obviamente comparten algunas situaciones. Y pienso que a partir de aquí lo que podríamos también hacer es que pues en el resto de las jornadas podamos seguir pensando esta cuestión de la autonomía, ¿no? Aquí no solamente estamos nosotros, hay muchos otros compañeros que vienen de otras unidades, de otros centros, y que quizás compartan o quizás no. Y entonces también por eso es importante que se haya puesto sobre la mesa este tema. Otras cosas que pienso pues están ahí en ese textito pequeño que les acabo de compartir, y ojalá lo puedan buscar. Bueno, igual comparto mucho esto y el sentir de mis compañeros ahora que retoman esto de cuando volvieron a crear la ley de la UACO, ¿no? Desde un principio, o sea, nosotros le entramos muy fuerte con la UACO en el sentido de que sabíamos que ahí era el momento, el espacio para poder luchar, y justo las acciones que veníamos ya haciendo era la fuerza, lo estaba dando la UACO, pues, ¿no? Años atrás, antes de la creación de la universidad, o sea, habíamos iniciado varios proyectos, y con la UACO se estaba estabilizando, y dijimos, aquí es, ¿no? Y estamos muy bien. Y cuando nos cae esto, decíamos, ¿y ahora qué sigue?
Desafortunadamente, bueno, en nuestro colectivo, nuestra asamblea, sí nos opacamos horrible de pensar que el Estado ya estaba metido sin darnos cuenta dentro de nuestra organización, ¿no? Esa organización que justo lo habíamos alejado del Estado y de las otras instituciones porque se perdía la autonomía, ¿no? Y ahora que de manera institucional lo entregan al Estado, nos estaban traicionando. A mí sí me dolió muchísimo y decía, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Era la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo dejamos? ¿Lo desterramos? ¿O lo tiramos? ¿Nos huimos? O sea, ¿qué sigue después de esto? ¿No? Y entonces vino como una serie de charla con el colectivo y decíamos, no, es que el Estado siempre va a estar ahí, el Estado está ahí, pero el Estado no puede entrar más si nosotros no lo permitimos, ¿no? El Estado sí, las leyes están y va a entrar hasta donde pueda, pero si les damos la llave más importante que tenemos en las comunidades, sí va a poder entrar más al fondo. Pero si nosotros igualmente seguimos resistiendo y guardamos profundamente eso que tenemos y lo platicamos a personas que coinciden con nosotros en esa filosofía, ahorita como estamos en el Congreso, o sea, no somos muchos, pero somos suficientes los que podemos hacer este cambio, pues, ¿no? Invitábamos entonces a los jóvenes que se estaban integrando a ese colectivo que estábamos fortaleciendo y ellos estaban interesados a formarse en la licenciatura, decíamos, no, síganle porque el Estado es el Estado, no nos va a detener. Si nos paramos, ahí sí le vamos a dar elementos para que el Estado diga, ya entré, yo los voy a controlar. Pero si nosotros seguimos resistiendo, trabajando, dialogando, comunicándonos entre nosotros y muy importante, organizándonos, ahí ya no podemos, ¿no? Pero si nosotros dejamos que falta de comunicación, empezamos a rompernos como colectivo, ahí fácilmente nos estamos entregando a la idea individualista, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que siento que puede seguir fortaleciendo esto es el trabajar por el bien común, el trabajar en equipo, el organizarnos. Los que, por ejemplo, lo que decía mi tocaya hace rato, ¿no? Donde no hay organización, que los compañeros se organicen, donde la lengua no está, que aprendan la lengua, donde los conocimientos comunitarios no están visibilizados, que lo trabajen, que lo visibilicen dentro de sus comunidades, ¿no? Porque nosotros estamos y las comunidades nos respaldan, pues, ¿no? Una unidad de aprendizaje no surge nada más porque a alguien se le ocurrió, sino surge de una necesidad de las comunidades, ¿no? Justo de la resistencia de las comunidades. En asambleas ellos aprueban y dicen, vámonos, por aquí es, ¿no? Entonces creo que nuestro papel o el rol que cada uno de nosotros, los que estamos aquí ahorita, cumplimos o tenemos, es muy bonito, muy importante, muy necesario, ¿no? Y no regresar, creo que al rato vamos a tener varias mesas y vamos a seguir reflexionando cuál es nuestro papel, qué sigue después de, ¿no? ¿Cómo podemos seguir resistiendo? No nada más dejar que las cosas pasen, sino actuemos, pues, no organicémonos, sigamos comunicándonos. El valor de la palabra, el valor de la organización puede ser un ente muy importante para que la resistencia en las universidades y a lo mejor convertir, ser nosotros en la universidad, ¿no? Poder ser nosotros en la universidad, que en otras universidades no podemos ser nosotros, ¿no? Y ha cambiado justo la perspectiva. Y qué bueno ahorita que los jóvenes se están incorporando, y un joven que se incorpore o una persona que se incorpore es un mundo que puede hacer mucho. Entonces la esperanza ahí está y vamos a seguir trabajando en eso, ¿no? Gracias.
Gracias. Pues retomando así muy brevemente, pues creo que Teresa Guerrero puso también como intención justamente la institucionalización del AUACO. Hay tal vez muchas otras iniciativas que están en esa misma atención, ¿no? Como estas iniciativas comunales, pues finalmente también tienen que dialogar con estas otras lógicas institucionales y gubernamentales, ¿no? Y eso pues hace todo el panorama mucho más complejo. Decía que apostar, ¿no?, al tejido, a las bases, a lo que hacemos todos los días, pero también reconociendo lo que se hace, pero también lo que no se hace, porque si no reconocemos también lo que no hacemos es como permitir que de alguna forma las lógicas del Estado entren. Al no reconocer que también están ahí y nos tenemos que olvidar de ellas de una forma u otra, ¿no? Pues creo que Edna planteó claramente qué significa perder la autonomía. Igual que nos pregunta, la dejamos abierta para los diferentes conversatorios que van a seguir después de este conversatorio inicial. ¿Qué implica, no? ¿Qué implica que sigamos pensando lo que en claves autonómicas y qué implica que oficialmente, por ejemplo, haya desaparecido, si ha afectado, si no afecta, cómo afecta eso a la vida comunal y concretamente al proceso educativo, ¿no?, que quiere fortalecer la UACO, ¿no?